¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la cuarta parte de nuestro tutorial de cómo crear un juego de naves utilizando C# y XNA. En esta nueva lección lo que intentaremos agregar va a ser naves enemigas a nuestro juego, ¿sí? Y vamos a ir tratando de acercarnos a un diseño un poquito más profesional a nivel arquitectura de nuestro juego, ¿sí? Empezando por el tema de las naves. Las naves, si nos basamos en todo lo que es la teoría de objetos y todo ese tipo de cuestiones, podemos decir tranquilamente que nuestro jugador es una nave, ¿sí? Que tiene determinadas características, tiene determinados comportamientos, pero las naves enemigas también no dejan de ser naves, ¿sí? Por lo cual podemos decir que un enemigo y un jugador, ambos van a disparar en algún momento, el método va a ser el mismo. Van a tener limitado el tiempo de disparo, ¿sí? Lo que pasa es que van a disparar de una forma diferente, o sea, uno contra otro, bueno. Por lo cual podríamos decir que si reaprovechamos las características comunes, podríamos agarrar y decir, bueno, vamos a crear una clase de la cual herede mi jugador y herede una nave enemiga, ¿sí? Yo lo que tengo acá en este momento es un diagrama de clases. Si se fijan, Class Diagram 1. Dentro de acá voy a poder diseñar para Visual Studio. Me va a omitir el hecho, o sea, me va a ahorrar mucho tiempo a la hora de tal vez tipear código. Pero llegado el caso, las implementaciones las tengo que hacer igual, ¿sí? Para el que igual no lo sabe, si yo me paro sobre un proyecto, puedo decir ver diagrama de clases y me va a figurar este esquema, ¿sí? Y acá voy a tener un diseñador para poder ir haciendo herencias, asociaciones. Bueno. Entonces, en principio yo voy a crearme una nave que va a tener las características de actor, ¿sí? Y después de ahí las derivadas van a ser jugador y enemigo. Por lo cual, como no voy a crear una nave sin especificar si es un enemigo o un jugador, la voy a generar como abstracta. Entonces ya directamente con el diseñador voy a crearla como nave. Fíjense que ya directamente me lo genera acá. Voy a aplicarle una herencia que vaya de actor. Fíjense que acá me dice ya que hereda de actor. Voy a cortar la herencia, voy a eliminar la herencia de jugador. Voy a decir que jugador en realidad herede de nave. Bien. Ahora, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a agarrar al jugador y voy a decir cuáles van a ser las cosas que tienen en común. Por ejemplo, el delegado. El delegado va a ser una de las cuestiones que voy a tener, que me voy a ver obligado a pasarlas a naves, ¿sí? Así lo puedo reutilizar. Vamos a cortar esto, entonces, y vamos a decir, fíjense que acá me lo cambió sin que yo haya sin que haya tocado lo más mínimo de código. Voy a ir a nave. Fíjense que me crea la clase abstracta, pero además me aplica la herencia. Bueno, en principio voy a
voy a tener, o sea, voy a copiar esto, ¿sí? Content Manager, ¿qué es lo que me sucede? Si no me importo los espacios de nombres de XNA, no voy a estar en dificultades. Vamos a copiar todos por las dudas. Total, no tiene la mayor incidencia. Bien. Vamos a salvar. Entonces, lo que habíamos dicho es lo siguiente, que ambas naves lo que iban a hacer justamente va a ser disparar. Entonces a mi método disparar yo me lo voy a copiar y voy a indicar que lo voy a sobreescribir, override, ¿sí? Voy a ir a mi nave y lo voy a definir como abstracto para que justamente mis derivadas estén obligadas a implementarlo. Bien, por último, bueno, creo que con esto ya en este momento estamos. Bien, si vemos gráficamente cómo quedó nuestro diagrama de clases, fíjense que ahora ya tenemos una herencia un poco más interesante. Bien, si a esto lo ejecutamos, nos vamos a encontrar que hay un error. Es menos accesible que nave. Igualencia. Esto es por la visibilidad. Si yo no le agrego visibilidad, la visibilidad que me va a tomar por default C# es internal, es decir, que solo puede ser accedido dentro del proyecto. Entonces de ahí es donde tuvimos el error al generar. Entonces, como la clase actor no tenía visibilidad, o mejor dicho, era una clase amiga, no puedo poner una derivada como pública porque estaría sacando para afuera algunas cuestiones que no deberían ser. Bueno, acá tenemos funcionando el juego como había quedado en su momento. Bien, terminamos, dejamos de correrlo y volvemos a la clase, a nuestro diagrama de clases. Bueno, ahora ya tenemos nuestro jugador. Nuestro disparo lo vamos a dejar por acá porque no tiene mayor relevancia, por lo menos no ahora. Pero sí, lo que vamos a generar va a ser una clase que la vamos a llamar enemigo. Vamos a ya indicar que su acceso es internal, ¿sí? Lo pueden crear tanto por código o por el diseñador, es exactamente lo mismo, como ya les comenté en otra oportunidad. Y a enemigo le vamos a aplicar una herencia de nave. Fíjense que ya me implementa el método. Implementar un método no significa que no tenga código, sino que exista el método. Si no hace nada, es otro asunto, ¿sí? Entonces, bueno, disparar. Ya tenemos una de las características cubiertas. Otra de las características que vamos a tener, vamos a definir un evento. ¿De qué tipo? El tipo delegado, y la vamos a llamar
disparar. Obviamente algunos consultarán o me preguntarán por qué no puse el evento en mi clase base. En rigor de verdad, si lo pongo como público, no me lo va a tomar, me va a disparar error, ¿sí? Porque tiene que ser implementado directamente en la clase donde se le va a asignar el delegado. El que quiera probarlo puede probarlo libremente para ver que lo que digo es cierto. Bueno, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, primero y principal, vamos a tener que ubicar nuestra nave en contexto, ¿sí? Para lo cual, lo primero, vamos a trabajar sobre el constructor public enemigo. Le vamos a pasar un content manager, ¿sí? Lo cual sí vamos a tener que importar los espacios de nombres para no tener que escribir todo el espacio de nombres. Content manager cm, ¿sí? Bien, entonces ahora sí voy a decir que mi textura, vamos a cargarle la textura igual cm content manager load, vamos a cargar la textura en 2 dimensiones y el nombre del recurso n.fw. Recuerden que por default el nombre del recurso es el nombre del archivo pero sin la extensión, lo cual se puede llegar a cambiar si uno desea. Bueno, pero este se encuentra dentro de la carpeta img que habíamos creado previamente. img n.fw. Ok, fantástico. El tema de la ubicación. El tema de la ubicación va a ser sumamente relativo, porque va a depender de la cantidad de naves que vayamos a ubicar. Porque no nos olvidemos que vamos a estar trabajando con más de una nave, ¿sí? Cosa por la cual nos va a obligar, vamos a tener que poner algún tipo de ajuste. Bien, ya tenemos el constructor, tenemos el método implementado. Ahora lo que vamos a necesitar va a ser generar enemigos. Como voy a trabajar con enemigos en plural, podría decir que voy a trabajar con una lista. ¿Una lista de qué? De enemigos, a la cual la voy a llamar enemigos, para darle buena semántica a nuestro juego. La voy a instanciar automáticamente porque realmente no tiene mayor... voy a querer tenerla disponible por más de que ya no queden enemigos. Pero acá viene una de las cosas. Primero principal, ¿qué espacio van a ocupar? Fíjense que nosotros dijimos que el ancho de nuestro juego va a ser de 600, ¿sí? Entonces, ¿con cuántos enemigos vamos a trabajar? Y supónganse que yo digo, bueno, yo quiero tener 8 enemigos, ¿sí? Entonces voy a crear primero un método que lo voy a llamar crear enemigos, ¿sí? Vamos a generar otro método que sea void dibujar enemigos, y vamos a emprolijar un poquitito esta parte. Vamos a crear una región, ¿sí? Que la vamos a llamar enemigos.
and region. Esto me va a servir pues, justamente para empezar a emprolijar nuestro código, ¿sí? Si se quiere, pueden ir agrupando el resto de las funciones que vayamos haciendo, pero es a gusto de cada uno, ¿sí? Bueno, entonces, para crear enemigos, si yo voy a crear 8 enemigos, ¿sí? Y primero tengo que tener en cuenta lo siguiente: ¿cuánto sería el espacio que va a ocupar cada enemigo? Supónganse que yo voy a decir que el ancho del enemigo, y lo voy a ir escribiendo para que no pierdan el hilo de las cosas, el ancho del enemigo va a ser de 50, ¿sí? Ok. Ahora, dentro de este ancho, yo voy a tener un espacio vacío, por así decirlo, para la separación de enemigo con enemigo. Entonces, ¿con cuánto puedo jugar? Primero principal, lo que vamos a tener que hacer es, de mi ancho de pantalla, que va a ser de 600, lo voy a dividir por 8. Esto me va a dar un total de 75, ¿sí? O sea, 75 píxeles va a ser lo que puede ocupar en toda la pantalla los 8 enemigos, ¿sí? Bien, si mi enemigo digo que ocupa 50, lo que voy a tener van a ser 25 píxeles, ¿sí?, de separación. Ok, 25 que lo debería dividir por 2, así ya tengo entre un costado y el otro una separación aceptable, ¿sí? Entonces, que 25 dividido 2 va a ser 12.5. Entonces vamos a crear los enemigos. Vamos a decir que for int n igual 0, n menor que 8, n más. Esto no tiene ningún misterio. Abrimos y cerramos. Ahora, ¿qué voy a decir? Voy a crear un enemigo igual nuevo enemigo. Así que le voy a pasar el content. Buenísimo. Enemigo. Ahora fíjense, punto ubicación, y acá es donde voy a tener que jugar con pasarle la ubicación inicial, que va a ser igual un nuevo rectángulo, ¿sí? Bien, lo que vamos a hacer inicialmente, yo voy a decir que lo vamos a ubicar en el píxel 50 de ahí. Vamos a decir que de ancho tiene 50 y de alto tiene 50, ¿sí? Ahora vamos a crear un int x, que va a ser la posición de x en la cual yo voy a ubicar a mi enemigo, ¿sí? Que inicialmente x, ¿qué va a valer? Bueno, primero y principal, sabemos que tenemos que jugar con 75 espacios. Entonces, donde termina el primero, comienza el segundo. Entonces vamos a decir que n por 75, o sea, como arranca en 0, la primera ubicación va a ser en 0. Y le vamos a sumar 12, que es el espacio que me va a quedar
en el espacio de diferencia que me va a quedar entre nave y nave, ¿sí? Pero como vamos a tener entre nave y nave de 75 píxeles. Entonces, con esto, muy importante, agregarlo a la lista. Con esto tendríamos un bucle que nos iría posicionando las naves, ¿sí? Y para el dibujado, más sencillo. Por cada enemigo en mi lista de enemigos, yo voy a decir enemigo punto dibujar, y que le voy a pasar el spray batch, ¿sí? Fantástico. Entonces, cuando yo cargo todos los contenidos, voy a crear mis enemigos. Y cuando yo entre en mi bucle de dibujado, voy a dibujar mis enemigos. Bien. Lo corremos. Y deberíamos tener a nuestros enemigos posicionados en la pantalla de forma ordenada. Ahí lo tenemos, ¿sí? Fíjense que dentro de la primera nave, entre la primera nave y el borde, tenemos 12,5. Lo mismo que en la última nave. Pero entre nave y nave tenemos 12, o sea, tenemos un total de 25 píxeles de espacio. Bien. Ahora en el próximo video tutorial vamos a darle un poquito más de dinámica. Vamos a trabajar sobre el tema de los disparos. Espero que les haya gustado, y cualquier comentario pueden buscar dentro del Facebook Kiki Games, que es un grupo que creé justamente para que puedan hacer consultas